En el siglo XVI, el territorio que hoy se conoce como Antioquia estaba poblada por numerosas tribus indígenas que pertenecían a dos grandes familias étnicas, los caribes y los chibchas. Las familias de los caribes se habían extendido desde la zona antioqueña de la costa atlántica hacia el sur del departamento por los valles de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena. Esta familia contaba con las tribus taamíes y nutabes, quienes habitaban la región comprendida entre los ríos Cauca y Porce, mientras que los chocoes ocupaban las vertientes del río Atrato y las pantágoras se asentaban en las vertientes del Magdalena. La segunda familia, la de los chibchas, estaba en el Golfo de Urabá. A ella pertenecían los urabáes y cuna, los ebéjicos, ituangos, noroes, huacas, aburraes y sinifanaes. Como consecuencia del exterminio propiciado por la llegada de los españoles, muchos de estos pueblos desaparecieron. En el departamento de Antioquia, solo 3 de estos pueblos indígenas sobreviven: los Embera, los Zenú y los Gunadule. En la actualidad, en Antioquia habitan aproximadamente 35.000 indígenas pertenecientes a los pueblos Embera, Gunadule y Zenú. Todos ellos organizados según su etnia en 207 comunidades y 51 resguardos, distribuidos en 31 municipios de las subregiones de Urabá, Occidente, Noroeste, Norte, Bajo Cauca, Nordeste y Magdalena Medio. Como si fuera poco, los pueblos sobrevivientes al exterminio iniciado en épocas de la conquista ahora luchan por sobrevivir a una guerra indolente que se libra en el país desde hace más de 5 décadas, una guerra en la que están en medio del fuego cruzado entre grupos guerrilleros, grupos de autodefensas, las fuerzas estatales, los intereses económicos y una clase corrupta que día a día desangra a las poblaciones más vulnerables. Y desde luego, entre estos a los pueblos indígenas de Antioquia. Gran parte de los territorios ocupados tradicionalmente por los pueblos indígenas de Antioquia, especialmente en las zonas de Urabá, el Bajo Cauca y el occidente del departamento, constituyeron en el pasado áreas periféricas a los intereses de carácter económico y político. Las condiciones geográficas y la ausencia del Estado colombiano así lo determinaban. Sin embargo, en las últimas 3 décadas, tras la agudización del conflicto armado y la aparición del narcotráfico, el incremento del comercio de armas, estos territorios se han convertido en zonas estratégicas para la guerra. La creciente degradación del conflicto y especialmente la confrontación entre los grupos armados regulares e irregulares ha dado lugar a una sistemática y dolorosa violación a los derechos humanos de la población civil que habita aquellos territorios. La situación que se vive en Bajo Cauca actualmente es muy complicada y siempre se vive una situación muy difícil con el tema de derechos humanos. El conflicto que se vive en la zona es muy fuerte por diferentes factores. Ese conflicto llega a nosotros y nos pone en una situación de mucho miedo, de mucho temor. En la zona, en cualquier parte, hay muchachos que hacen parte de esos grupos. Por donde uno se meta, ahí están ellos.
La situación general que se vive en la zona es de confinamiento. Uno no puede ya andar como libremente a donde anteriormente uno podía estar bien. Un ejemplo, por ejemplo, son los cultivos. Uno va a los cultivos y como pensando de que ojalá que no me vaya a encontrar alguien por ahí que me vaya a hacer daño. Sin embargo, muchos de ellos a veces están en el camino. En todas partes están. En las noches da mucho miedo. En el día. Estos grupos extorsionan a las personas, ¿sí? Amenazan. Ya las policías no le creen, al ejército tampoco. La policía prácticamente pues son aliados de ellos porque saben quiénes son y ni siquiera los persiguen. Los territorios colectivos de los pueblos indígenas se han convertido en objeto de disputa por parte de estos intereses externos y en escenarios de guerra, donde se han cometido graves violaciones de los derechos fundamentales individuales y colectivos, que se manifiestan en amenazas contra la vida y la integridad personal, como señalamientos, panfletos, retenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas, homicidios selectivos de sus líderes y autoridades tradicionales, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento forzado, reclutamiento de menores, restricciones a la movilidad y a la consecución de alimentación, confinamiento de las comunidades en su territorio, desplazamiento forzado de numerosas familias indígenas y otros hechos de carácter criminal, perpetrados todos al amparo de la impunidad que garantizan a sus autores la fuerza de las armas y la indefensión de las víctimas. De acuerdo al informe de Derechos Humanos de la Organización Indígena de Antioquia presentado en el 2018, entre los años 1982 y el 2018 se han presentado 550 hechos victimizantes de vulneración de derechos humanos, entre los cuales se destacan 110 desplazamientos, 182 homicidios de población indígena, 21 desapariciones forzadas, 55 delitos contra la integridad sexual y 12 casos de tortura. El efecto de estos hechos victimizantes ha trascendido del simple daño individual a una afectación colectiva, manifestándose en la ruptura de la unidad social de las comunidades, en el deterioro y la desintegración, en la pérdida de la autonomía del gobierno propio y en el despojo de la tierra que es la base biológica, cultural y espiritual de los pueblos indígenas de Antioquia. A nivel de Bajo Cauca tenemos una problemática muy grande, incluye la minería, pues están habiendo muchas muertes y a raíz de todo eso obviamente las comunidades indígenas nos encontramos afectadas. Uno, porque Bajo Cauca se sostiene básicamente en minería y agricultura. Los indígenas del Bagre, en este caso los zenúes, son personas que su economía la obtienen del bareque y obviamente del jornaleo. Segundo, pues todavía hay muertes en el municipio, matan ahora pues a luz del día delante de los niños. La semana pasada mataron a un chico. Entonces, todo eso pues obviamente afecta a las comunidades indígenas porque la gente vive con mucho temor, con mucha desconfianza, quién entra, quién no entra, por qué están aquí metidos. Nos ha tocado organizar la guardia para que pueda
hacer turnos en la noche para que ellos pues no tengan tanta accesibilidad pues al territorio. En el año 2016, el gobierno colombiano firmó la dejación de armas con la guerrilla de las FARC. Sin embargo, en el país han surgido nuevas dinámicas de violencia reflejadas en el accionar, expansión y reconfiguración de las disidencias de los grupos armados no estatales y grupos armados post-desmovilización. El impacto humanitario ha venido acrecentándose especialmente en zonas rurales en condiciones de vulnerabilidad. La situación que se registra es grave, tanto así que la Defensoría del Pueblo en el mes de marzo de 2017 manifestó que de 31 municipios de Antioquia en los cuales se encuentran asentadas las comunidades indígenas, en 12 fueron identificados altos riesgos de desplazamiento, confinamiento y amenazas a líderes indígenas, en las regiones del Bajo Cauca, Urabá y Occidente Antioqueño. Nuestro territorio han sido muy violentados y hemos sido vulnerados como pueblos indígenas. En nuestros municipios, la violación de derechos humanos no es nada más el asesinato, sino también el tema, digamos, nuestros recursos naturales. Violentan mucho nuestros derechos humanos, incluso el tema de la salud, el tema de la educación, donde como pueblos indígenas nos han también estigmatizado y nos han señalado y que no tenemos nuestros mismos costumbres, nuestra misma metodología, y eso para nosotros es una violación de derechos humanos, ¿sí? Incluso a la libertad, incluso al señalamiento, ¿sí? Temas personales también, por uno, digamos, de proteger incluso al medio ambiente es señalizado y es señalado pues de que quiénes somos, eso es en contra a nosotros como pueblos indígenas. Ser líder en el Bajo Cauca, difícil de tomar la bandera, de llevar esta bandera y demostrarle no nada más a los pueblos indígenas sino a afrocampesinos de que somos uno solo, ¿sí? Y que todos valemos en el territorio del Bajo Cauca, en los municipios del Bagre, Zaragoza, Caucasia, Segovia, Cáceres. Nos hemos conformado por medio de redes, ¿sí? Redes de líderes, donde hemos comenzado a trabajar, en donde hemos comenzado a hablar una sola lengua, como colombianos que somos. Las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas siguen siendo una realidad. Desde el mes de enero de 2018, toda la subregión del Bajo Cauca antioqueño, que comprende los municipios de Cáceres, Caucasia, Tarazá, Zaragoza, Nechí y El Bagre, vive el recrudecimiento del conflicto armado por parte de los actores armados al margen de la ley que se disputan el control territorial, afectando a las comunidades indígenas y ocasionando situaciones de confinamiento y desplazamiento. A principios del 2018, la Organización Indígena de Antioquia registró el desplazamiento de 27 familias del pueblo zenú, de las comunidades Alto del Tigre y Campanario, hacia el casco urbano de Cáceres. Estas familias huyeron evitando quedar en medio del fuego cruzado entre actores armados. De igual manera, en el primer semestre de 2018, en el municipio de Caucasia, se presentaron desplazamientos internos de la comunidad indígena, Tigre 2 por amenazas individuales y colectivas. En el mes de enero de 2018, 220 familias del pueblo zenú pertenecientes a las comunidades Campanario, Alto del Tigre, Puerto Bélgica, Puerto Santo, Carupia, José de los Santos, Omagá, padecieron de confinamiento dado que mediante panfletos, grupos armados manifestaron la prohibición a la circulación y movilidad por el territorio. Por varias semanas la población indígena no pudo salir a realizar sus actividades cotidianas de trabajo. Esta situación generó escasez de alimentos y puso en alta vulnerabilidad el derecho fundamental a la vida. Serias preocupaciones afectan al movimiento indígena en Antioquia, a razón de que, como se ha evidenciado a nivel nacional, pesan sobre los líderes y autoridades del departamento serias amenazas en relación a su integridad y a su vida.
Como es sabido por las autoridades, entes de control y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, los líderes y autoridades indígenas se han convertido en objetivo militar de varios grupos al margen de la ley. Dado su liderazgo como gestores del control territorial, social y como defensores de los derechos de las comunidades indígenas, motivo por el cual han sido víctimas de amenazas de diferentes grupos armados que aspiran a ocupar los territorios abandonados por las FARC, muchos de ellos colindantes con los resguardos y territorios indígenas ancestralmente poseídos. En 2018, 9 líderes indígenas del departamento de Antioquia han recibido amenazas y a la fecha no cuentan con una protección efectiva por parte del Estado colombiano. En 2018, la Organización Indígena de Antioquia pudo establecer que 32 jóvenes del municipio de Chigorodó se encuentran en la condición de reclutados por grupos armados al margen de la ley. Dos homicidios en el Bajo Cauca en los últimos meses. Un comunero zenú fue asesinado la noche del 1 de marzo por grupos armados al margen de la ley en la comunidad Tigre 2 del municipio de Caucasia, y el 16 de enero en la vereda La Concha, ubicado entre los límites de los municipios de Zaragoza y Caucasia, fue asesinada una mujer indígena. En reiterados pronunciamientos, las autoridades indígenas de Antioquia han definido su posición de neutralidad y de independencia frente al conflicto, puntualizando que tal posición no entraña indiferencia frente al desarrollo y las consecuencias de las confrontaciones armadas. En armonía con sus pronunciamientos, las autoridades indígenas, con el propósito de clarificar su situación y poner freno a los abusos, han realizado conversaciones con todos los bandos de pugna, han expuesto sus pensamientos, sus problemas y sus propuestas en amplios sectores de la opinión nacional e internacional, y han aportado criterios y experiencias para el entendimiento y manejo del problema de la guerra y sus efectos sobre la población civil. Le apostamos a vivir armonía con el territorio, con nuestras familias, con nuestros amigos y con esta sociedad mayoritaria. Hemos recorrido caminos juntos, compañeros indígenas y no indígenas, y queremos seguir construyendo esta región. Los pueblos indígenas hacemos parte de esta región y queremos aportarle desde el amor, desde la unidad y la resistencia.